Bueno, continuamos. Les cambié un poco el pizarrón, si es que se puede llamar pizarrón a esto. Y tomé una de las formas lógicas que había quedado, una de las formas de argumento que habíamos usado, un par de argumentos. Yo estuve reciclando papelitos, un par de argumentos que habían secado, y acá agregué uno nuevo. Se lo agregué con... Ahora voy a mirar la imagen bien, si lo pueden leer, porque es que el problema es que con el fibrón, que para que se vea mejor, tengo que encontrar no encuentro un fibrón que sea lo suficientemente grueso para que se vea bien, pero que yo pueda escribir, porque si no se me termina la hoja enseguida. Entonces, bueno, si no, igual se los leo. Esto está doblado y va a estropear el foco, la nitidez. Este es nuevo, este no lo había puesto, pero quise poner uno de más largo para que no quedarnos siempre con los dedos como estamos viendo. Si hiela, se forma escarcha. Si se forma escarcha, los autos resbalan. Si los autos resbalan, habrá un choque. Por lo tanto, habrá un choque. A ver si se lee. Me tengo que poner de pie porque tengo la videocámara ahí arriba. Ah, pero se ve bien. Sí. Sí, aparte me tengo que cuidar de no irme de los bordes, que sé que en algún video me fui de los bordes. Entonces, a ver. Qué movida, se me mueve de todo tocar. Entonces, hice una pregunta quedó muy justo en un lugar como de suspenso, porque hice una pregunta con la que apenas la respondí se cortó el otro video. Si en realidad pasó otra cosa después, digo, lo corto ahí. Y la pregunta era: ¿de qué material están hechos los argumentos? Y si llegaron a oír, porque se veía un poquito, decía de palabras. Es decir, la materia prima de los argumentos son expresiones del lenguaje. Están hechas de lenguaje, su material es el lenguaje. ¿Sí? Los argumentos son algo que se dice o que se escribe. ¿Sí? Eso tenemos que tener claro. El papel del lenguaje es muy importante. ¿Se acuerdan que dije algo de la lógica que tenía relación con la ciencia del lenguaje también, que tenía interés con el lenguaje, la lingüística, que tiene que ver con lo que vieron ustedes en lengua en la escuela? Tiene que ver, el papelito este lo mostraré después, tiene que ver con la gramática, pero no sé ni si saben lo que es la gramática, pero no importa. Pero digamos, es muy importante esa cuestión, que los argumentos son lenguaje, es decir, están hechos de lenguaje, están hechos de palabras. Ahora, hablamos hasta ahora de, a ver, ¿cómo he venido llamando yo esto? Que lo he venido llamando de una manera no técnica, ¿sí? Sino para que se entendiera, que dije que estas eran las razones que dábamos para fundamentar una afirmación, y eso se repite en los argumentos. Entonces, las razones las expresamos también en forma de afirmaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, afirmaciones, cuando digo afirmaciones puede ser una negación. Si digo Juan no vino, estoy afirmando que Juan no vino. O sea, la negación la puedo considerar una afirmación, pese a que suene contradictorio o paradójico. Entonces, obviamente esto no está expresado en el lenguaje común, en el lenguaje ordinario, o lo que llamamos el lenguaje. Es decir, vamos a aclarar un poco la terminología. Cuando hablamos de lo que llamamos las lenguas humanas, como el castellano, el inglés, el quichua, el guaraní o el japonés, a eso en general, si no lo aclaramos, a eso es lo que uno llama el lenguaje. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que a veces se está hablando en otra
En un contexto que se entiende que el lenguaje quiere decir, se está refiriendo a otra cosa. Por ejemplo, eh, si yo digo, bueno, en este lenguaje, porque esto también está expresado en algún lenguaje. Es decir, la palabra lenguaje tiene el significado general de cualquier, bueno, como lo querramos llamar, es un asunto complejo. Sistema de comunicación, sistema de significación, sistema de transmisión de mensajes, como quiera que se entienda lenguaje. Tanto a cualquiera, dentro del que cabrían las lenguas humanas, pero también los gestos, ¿no? Como, ¿qué es esto? Que decimos nosotros y los italianos y mucha gente no lo entiende, como esto, ¿sí? El lenguaje de los emoticones, que es un lenguaje relativamente nuevo que se ha puesto de moda, a partir de los dispositivos electrónicos. Ya existían de antes, pero eran cositas sueltas de los diseñadores gráficos. El lenguaje de los gestos, les dije, se puede considerar al de los semáforos como un lenguaje. Pero bueno, a veces uno dice el lenguaje y se refiere claramente al lenguaje humano, es decir, a ese fenómeno del cual los diferentes idiomas, las diferentes lenguas, en castellano tenemos las dos palabras, lenguaje y lengua, que en otros idiomas no tienen, las diferentes lenguas son casos particulares de eso, del lenguaje, del fenómeno del lenguaje humano. Y a veces usamos la palabra lenguaje en un sentido más amplio, o sea, el lenguaje de las abejas y todos los que dije antes, ¿sí? No pasa nada. Esto, hablando de lenguaje, justamente en el lenguaje humano lo que ocurre típicamente es que las cosas, los términos y las palabras quieren decir 1.000.000.000 de cosas distintas, pero no hay problema con eso, al contrario, es una ventaja. Pero siempre hay que ser claro con respecto a de qué manera estamos utilizando los términos y las palabras, ¿sí? Entonces, les decía, los argumentos están expresados en lenguaje. Cuando digo están expresados en lenguaje, están construidos del lenguaje. Cuando dije eso, a lo que me estoy refiriendo es al lenguaje humano. O sea que esto no es un argumento. Esto es una forma de argumento. Esto está escrito en un lenguaje que es una mezcla, como ven, de palabras, de cosas del lenguaje humano, y de símbolos que, está bien, son letras que ustedes dirán, pero las letras son parte del lenguaje humano. Sí, pues podría haber hecho cualquier dibujo para representar, en este caso, lo que es banqueros, que era azul, ricos, que era... Podría haber puesto una estrellita, cualquier cosa. Es decir, esto es una mezcla de un lenguaje esquemático con el lenguaje común humano. Digamos, es una versión tuneada, por así decir, del lenguaje humano en nuestro caso, del castellano, ¿no? Castellano y español, yo me acostumbré a decir castellano, hay todo un tema político con respecto de si se llama castellano o se llama español, y uno no sabe de qué cosa es políticamente correcta o incorrecta. Bueno, por esas razones yo quedé diciendo castellano, y yo suelo decir castellano, pese a que está más impuesto decir español. Pero bueno, incluso aparte de la materia que tenía yo en el secundario hace muchos años, que ahora es lengua, supongo, era castellano, se llamaba castellano, se llamaba lengua española, ¿no? Se habla más de lengua española. Pero bueno, les decía, esto no es castellano, esto es en mitad castellano, en mitad un lenguaje artificial, ¿no? Que, como es un lenguaje artificial, el lenguaje de las fórmulas, ¿no? Cosa de lo que tendremos mucho que decir. Bien, recapitulando. Los argumentos están formados por palabras, están construidos con palabras, digamos, su materia prima más básica son las palabras. Si uno ve las letras, bueno, sí, ponele, tomemos las palabras. Pues la materia prima de una casa son los ladrillos. Ah, pues si no, los ladrillos no. Los átomos que forman cada ladrillo. Bueno, ¿cuál es la unidad que forma una cosa?
tengo cierta tendencia a irme por las ramas y hoy me está pegando mal. Así que voy a tratar de... A ver, centrate, Pablo. Bueno, la materia prima con la que están construidos. Los argumentos son el lenguaje, son palabras. ¿Sí? Ahora vamos a precisar esto un poco más. Y acá tenemos tres ejemplos de argumento. Las formas de argumento no están expresadas en las que hemos visto nosotros, por lo menos, no están expresadas en el lenguaje común, sino en un lenguaje artificial o artificioso, si se quiere. Sobre eso ya entraremos más adelante. Pero por eso esto no es un argumento, esto es una forma de argumento. Y la diferencia no es sutil. Bueno, ya les dije de los dos significados de la palabra lenguaje, en el sentido amplio, que incluye, por ejemplo, el lenguaje de las abejas, de la danza de las abejas, donde se enseñan, se indican unas a otras a dónde están las flores para donde hay polen para comer, y el lenguaje humano en particular. Con respecto al lenguaje humano, vamos a describirlo, esto. Con respecto al lenguaje humano, justamente hablamos del lenguaje humano porque hay otros lenguajes, como el lenguaje animal, para los que vieron la película Arrival, el lenguaje ese de los marcianos que venían, ¿no? Una pavada, me pareció a mí eso, pero bueno, no es de crítica cinematográfica esto, sino de lógica, se supone que estamos hablando, ¿sí? Que lo llamo el lenguaje a secas. Si yo digo el lenguaje, salvo que por el contexto quede claro que no estoy hablando del lenguaje humano, pero del lenguaje. ¿Y cómo se lo conoce? Justamente para decir específicamente no se suele decir lenguaje humano, dije porque ustedes saben lo que es el lenguaje humano, digamos, se suele decir y suele aparecer en la terminología general. Pero se lo llamó durante muchos años, se lo sigue llamando, lenguaje natural. ¿Por qué lenguaje natural? Porque todos los seres humanos, por naturaleza, hablamos una lengua. Todos los seres. No existe pueblo del mundo que ningún investigador, ningún antropólogo, que son los que investigan las sociedades de todo tipo, de las llamadas primitivas a las no primitivas, nunca se encontró una sociedad sin lenguaje, y tienen todas las lenguas del mundo tienen más o menos la misma complejidad, digamos. Pero eso tampoco, esto no es un curso de lingüística, así que tampoco. Pero bueno, se lo llama lenguaje natural. Por ejemplo, los que trabajan en informática, ¿sí? Bueno, claro, ustedes a lo mejor vieron, no creo que hayan visto algo de programación, ¿sí? Pero no sé si saben que buscando en Google, si uno pone delante de... En Google, si uno pone delante de una palabra de las que busca un guión que funciona como negación, te va a evitar todas las páginas cuando te responde que tengan esa palabra, ¿no? Ponele. Y cosas así, sí. Bueno, en el contexto de los informáticos se usa mucho lo del lenguaje natural, por oposición a lo que es el lenguaje de programación, que es obviamente un lenguaje artificial, un lenguaje fabricado. Por eso se llama el lenguaje natural. Y también se lo ha llamado, podría poner una abreviatura, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Lenguaje ordinario. ¡Ay, qué ordinario! No, ordinario, ustedes saben que uno de los significados de la palabra ordinario, otra vez, ordinario en Argentina quiere decir berreta. Creo que en otros países no, lo entienden así.
Pero ordinario es del orden común, del orden de lo de todos los días, común y corriente, digamos, ¿no? A lo cual se opone lo extraordinario, que lo extraordinario es lo que está fuera, extra de lo ordinario. Por eso el lenguaje ordinario, el lenguaje natural, el lenguaje común. Y por ahí debe haber algún otro sinónimo, ¿no? Que me debo estar, que no me debo estar acordando, ¿sí? Pero bueno, yo suelo decir lenguaje ordinario, lenguaje natural, lenguaje humano, y si digo lenguaje y no aclaro, o está claro que no estoy hablando de otra cosa, por ejemplo, que no estoy hablando del lenguaje de fórmula, se sobreentiende eso. Entonces, volvemos a donde estábamos. Y esto lo ponemos acá, así. Y ahora tenemos que arrancar con otro asunto para ver un poco más por dentro de cómo están compuestos los argumentos. Es decir, bueno, si lo acabas de decir, está compuesto por palabras. Sí, bueno, pero una casa está compuesta por paredes, las paredes están compuestas de ladrillos. ¿Sí? O sea, les mencioné los ladrillos, que son las palabras. Tenemos que llegar a algunas cosas intermedias para entender el asunto este. Bueno, el asunto es que ustedes... Ay, tengo un resfrío. No tengo COVID, estoy vacunado además. Y no tengo un resfrío además, tengo alergia. Ustedes, con respecto a esto, cuyos casos individuales o singulares son las lenguas, o también llamadas idiomas, han tenido una materia en el secundario que se puede llamar lengua ahora, no sé, lengas no, lenga no, la lenga es un tipo de árbol del cual se hace leña, lenguas, idiomas. Y yo necesitaría apelar a, cosa que confiadamente hacía, y de modo ingenuo, a una noción que deberían haber aprendido bien en la escuela, y ya sé que no la aprendieron bien, y no los culpo. Yo sé que bueno, hay ciertas ideas con respecto a qué es importante ahora enseñar o aprender en la escuela, tanto primaria como secundaria, con respecto al lenguaje y la lengua. Y bueno, y aunque deben haber oído hablar de esto, oración, a lo mejor alguno ni siquiera oyó hablar de esto, y sería como un punto de partida importante. Y bueno, lo voy a tener que... O sea, no lo voy a explicar, porque es muy difícil definir qué es una oración. Es algo que primero que se aprende primero intuitivamente, y de a poco enfrentándome con muchas oraciones, y que lleva tiempo, como aprender a andar en bicicleta, que no es que te subís y salís andando. Pero voy a dar una explicación que me va a servir lo suficiente, y les va a servir a ustedes lo suficiente para saber, digamos, para la finalidad que tenemos nosotros. Porque encima, no solo oración, sino nos interesa un tipo particular de oración, que es lo que se llama oración declarativa. Por ponerlo tan al borde, ahora no me entró la palabra, pero bueno, porque quería derivarlo de ahí. A ver, que entre arriba, ahora ya aprendía que tengo con... Revise los videos, entonces voy a hacer la marca acá para no salirme. Bueno, así que no me tengo que correr de acá. Se ve todo, ¿no? Sí. Bueno. Entonces,
nada, empecemos de cero. Y como empecemos de cero, directamente voy a poner otra hoja, después volvemos a esto. Pero vamos a estar hablando de las oraciones declarativas, olvídense de oraciones declarativas. Voy a estar hablando del lenguaje humano, del lenguaje natural. ¿Sí? Tengo cosas que decirles al respecto, pero tengo que usar espacio, o sea que seguimos hablando de esto. Me tomo una hojita nueva. Bueno. Dijimos que, digamos, las cosas más que mejor conocemos, las cosas que mejor conocemos son las cosas que son más difíciles de explicar. Explicarle a alguien, suponete que alguien no siente dolor. Hay gente que tiene una enfermedad que consiste que no se siente dolor. Para que dice que bueno, pero te reiré porque no se enteran cuando se lastiman. O explicarle a alguien lo que es el agua. A alguien que nunca vio agua. Explicarle lo que es el agua. O el líquido. A alguien que nunca vio el líquido. O sea, bueno, ningún ser humano no vio nunca el líquido. Pero imagínate que te encontrás con una persona que por lo que sea fue criada en un ambiente donde no había líquido. Y tenés que explicárselo. Explícale a un ciego de nacimiento que es ver. Hay cosas que son lo más familiar para nosotros, es lo más difícil de explicar porque lo tenemos ya tan incorporado que ni pensamos, y sin embargo tiene sus vueltas. Bueno, con el lenguaje pasa eso. El lenguaje aprendemos a hablarlo más o menos a los 3 años de edad, ¿sí? Y esa es la edad entre los 2 y los 3 años. Y ya a esa edad prácticamente lo conocemos todo. Y ya no, pero ¿cómo? Uno aprende mucho más. Sí, aprende mucho vocabulario a partir de esa edad. Y aprende alguna que otra sofisticación sobre el uso del lenguaje. Pero básicamente ya a esa edad se lo maneja. Así es algo que nos acompaña. Prácticamente desde que tenemos memoria, porque no tenemos memoria desde que nacimos. Y que resulta difícil de explicar. Entonces la cuestión, lo que iba a decir es, ¿qué es el lenguaje? Entonces mucha gente da respuesta, mucha gente, digo, periodistas, por ejemplo, de estos que salen en la televisión explicándolo todo. Bueno, que el lenguaje es un conjunto de palabras, ¿sí? Y por eso hay idiomas que son mejores que otros porque tienen muchas más palabras, no sé qué. Entonces es una estupidez, pero bueno, no hay lenguaje que sean mejor que otros porque tengan más palabras, porque de todas maneras no hay ninguna persona que domine más que un número determinado de palabras de su vocabulario. Pero hay algo en esa cuestión, estamos hablando de palabras, para no dejar esto vacío. Que es que hay algo cierto en eso, ¿sí? El lenguaje, toda lengua podríamos decir que está formada con unidades de base, como unidades básicas por palabras. Por supuesto que también van a decir, no, hay letras o partes más chicas, no importa, digamos. Podemos tomar arbitrariamente que un lenguaje es parte de que tenemos una colección grande de palabras. Eso es un elemento de partida para describir el lenguaje humano, por supuesto. Y fíjense, bueno, ya les dije que me tiento con esto de irme por las ramas, y me voy por las ramas una vez más. Pero fíjense hasta qué punto sucede esto de hasta qué punto sucede esto de que
cualquier palabra significa muchas cosas en castellano, que eso pasa con la palabra palabra. Por eso les decía recién, me vine a esto porque es una advertencia que no me canso nunca de hacer. Ojo, ojo con cómo estamos usando una palabra cuando estamos en una disciplina científica o técnica, porque las confusiones son permanentes, ¿sí? Estoy seguro que nunca pensaron en una cosa que de respecto que la palabra palabra quiere decir más de una cosa. Y no me refiero a usos metafóricos. Por ejemplo, me toca el portero eléctrico, los testigos de Jehová, y digo, ¿quién es? Hola, venimos a hacerle conocer la palabra. O la palabra del Señor, pero a veces dicen simplemente la palabra. Y está claro que no, o sea, nadie le va a decir, ¿qué palabra? ¿Cuál es la palabra? Sino que con la palabra se refieren a toda la sabiduría y patatín patatero que esté dentro de esa religión, y por eso esa es la palabra, ¿sí? No por nada el Nuevo Testamento empieza, en el principio fue el verbo, ¿eh? Pero el verbo, verbum, en latín quiere decir palabra. O sea, en principio fue la palabra, en ese sentido. Pero no me refiero a eso. Me refiero al... No al sentido metafórico. Cuando digo casa, cuando digo perro, o cuando digo correr. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, casa es una palabra, ¿sí? Entonces, ¿vieron lo que decíamos hace un rato de, ay, que tal persona conoce, es muy no sé qué porque conoce tantas palabras? Bueno, supongo que alguien está contando cuántas palabras conozco yo, independientemente de vaya a saber con qué metodología lo hiciera, pero vamos a suponer que pueda hacerlo. Si yo tomo casa, casas, casita, casitas, porque este ita de diminutivo se puede usar para casita, perrito, perro, perrito, perrita, etc. Por ejemplo, estas son... ¿es la misma palabra o son distintas palabras? Correr, que es un verbo, ¿no? Yo corro, corres, corre, él corre, corremos, corrimos ayer, correremos. ¿Eso es una sola palabra o varias palabras? ¿Sí? Cuando alguien dice, fulano conoce tantas palabras, si no aclara eso, fíjense, pavada, porque en un verbo tenemos 30 formas para un verbo, o sea que son cosas que son muy inmediatas, y lo que es muy inmediato y muy conocido es lo más típico que uno no se dé cuenta de la complejidad que tiene. O para hablar de otra cosa del lenguaje, perdón, recapitulo. O sea, la palabra puede tener el significado de que todo este conjunto es una palabra, o puede tener el significado de que cada una de estas es una palabra. Bueno, ¿sí? Pero iba a pasar a otra cosa interesante. Si yo pregunto, ¿cuántas letras hay en la palabra casa? Y algunos van a decir 3 y otros me van a decir 4. Uno va a decir la C, la A y la S, la A aparece 2 veces, y otros van a decir 1, 2, 3, 4. Y las dos respuestas están bien. Pero la ambigüedad, es decir, la presencia de más de un significado en la pregunta misma que hice, ¿cuántas letras tiene? No la percibimos al principio, y sin embargo hay dos maneras de entender la pregunta, ¿no? Entonces,
con respecto a esto, es verdad, me refui por las ramas, pero no me importa, porque esto es importante. Es importante para ustedes, aunque no lo sea ahora. Es importante. No estoy... Vieron que cuando yo decía esto lo pongo al pasar acá y lo ponía en azul en un video anterior, me decía Aristóteles, no tienen que saber quién es, pero esto sí lo tienen que saber. ¿Sí? Estoy adelantando por ahí a cosas más adelante, pero es el momento de adelantarlo. Entonces, aunque abrí un paréntesis con lo que, y me estoy yendo por las ramas, con lo que estamos viendo de lógica, vale la pena detenernos en cosas como esta. Entonces, primero, los términos, las palabras, las frases, tienen múltiples significados, hay que tener mucho cuidado con qué significado se lo está usando, y eso en ciencia es fundamental, justamente, ¿no? Fundamental, darle precisión y saber qué significado es. ¿Sí? De hecho, lo mencionaremos más adelante. Cuando una expresión tiene mucho significado se llama ambigua, cuando no es precisa se llama vaga, tiene vaguedad, pero no, eso no lo escribo ahora porque ya ahí sí que no me voy por las ramas. Pero el punto es que tiene que ser en ciencia fundamentalmente. Es importante también en la política, para entendernos, porque si no a veces nos peleamos porque uno cree que dice una cosa y el otro dice otra, porque usamos la misma palabra pero tiene más de un significado. Pero, digo, hay que ser consciente que tiene más de un significado y hay que ver cómo se las está usando. Las frases también, porque digo, ¿cuántas letras hay en la palabra casa? ¿Sí? Ahí la pregunta misma es lo que tiene más de un significado. Si la palabra letra la estoy usando en el sentido de segmentos que componen mínimo que componen la palabra, o si lo estoy utilizando en letras distintas, digamos. Entonces habría que ver cómo decirlo. Incluso tendría que ponerme a pensar para decirlo, pero ustedes me entienden, ¿sí? Y otra cuestión importante que quería decir antes de volver a lo nuestro, y ya veo que voy a tener que interrumpir el video antes de haber empezado prácticamente, porque ya llegó media hora, sí. Así que voy a cerrar con esto y continúo con lo que tendríamos que haber seguido hablando, que es de las oraciones y demás, para volver a lo de los argumentos. Cortaré y haré otro con eso. Pero está bueno terminar, hacer un corte en esta cuestión. Ustedes me pueden decir, ¿cuál es la correcta de las de las respuestas con respecto a si palabra quiere decir esto o palabra quiere decir esto? Es decir, si el significado de palabra, el auténtico significado de palabra, se refiere a que una palabra con todas sus variantes es una sola o es muchas, ¿sí? O también me puede preguntar, ¿cuál es la respuesta correcta a cuántas letras hay en la palabra casa? La respuesta correcta es 3 o 4. Y eso es el error más grande que puede cometer un científico, que es enredarse con el lenguaje, enredarse con las palabras. Ninguna y todas las respuestas son correctas. Es decir, al decir ninguna quiero decir todas son correctas. Lo importante lo importante es ponerse de acuerdo con respecto a qué estamos diciendo, para saber qué estamos diciendo. Después no importa qué palabras usemos, ¿sí? De manera que la respuesta correcta es 3 o 4. Las dos son correctas. Lo que tenemos que decir es en qué sentido lo estamos entendiendo. Casa es una palabra y casas otras y casita otra, o todo esto es una sola palabra. Lo mismo. Lo importante es entender de qué estamos hablando y ponernos de acuerdo con que lo vamos a usar así o lo vamos a usar así. Si la confusión pudiera ser problemática.
Y eso, eso tiene un nombre, que es convención. Una convención es ponerse de acuerdo con respecto a cómo se va a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, una convención es que una convención que rige en Argentina y en Estados Unidos es que en la ruta, en el tráfico, se maneja por el carril de la derecha, y en países como Inglaterra y ex colonias inglesas, bueno, todo el Reino Unido, se maneja por el carril de la izquierda. No sé si dije bien, la derecha en Argentina, izquierda en Inglaterra y demás, y los países que quedaron. Eso es una convención. ¿Qué quiere decir que es una convención? ¿Es mejor por la izquierda o es mejor por la derecha? No, no es mejor. Pero es importante ponerse de acuerdo. Eso es lo importante. Si no nos ponemos de acuerdo, decimos, no, para mí es mejor por la derecha, no, mejor por la izquierda. No, nos matamos todos. ¿No? Porque nos mataríamos accidentes. Entonces, bueno, nada, es cuestión de uno elige una convención, y se pone de acuerdo. Bueno, justamente eso es muy importante en el lenguaje, cuando hay confusiones con los significados de las palabras, en establecer las convenciones. Y bueno, yo esta palabra la voy a usar, este término lo voy a usar con tal sentido, y de manera, cuando yo diga la palabra palabra, me estoy refiriendo a una palabra base con todas sus flexiones. Eso se llaman flexiones, no importa, la gramática llama flexión. O otro va a decir, bueno, no, cuando yo diga palabra va a decir cada una distinta. Y puedo tener muy buenas razones para usar para algunas cosas el término de esa manera y para otras de otra manera, ¿sí? Y les podría dar ejemplos de donde es más oportuno usarlo de una manera, más cómodo, más útil usarlo de una manera. Pero lo importante es saber cuál es la convención, proponer una convención, estar de acuerdo en una convención y acordar esa convención. No caer en esa cosa tonta de es mejor que... No, el verdadero significado del término palabra es el que dice que cada variación chiquitita es otra palabra. No, el verdadero significado es una discusión estúpida, ¿sí? Porque se olvida de que lo que hace falta ahí es una convención que ponerse de acuerdo. No hay nada que sea más auténtico que nada. Bueno, voy a cortar el video acá. No me arrepiento en este último de haberme ido por las ramas, porque esto iba a tener que volver antes, más tarde o más temprano. Y retomo donde estábamos con respecto a que les tengo que explicar qué son las oraciones y eso.